Las consecuencias del calentamiento global, según todos los pronósticos, se espera que, por lo menos en la Cuenca del Plata, nos traigan eventos más extremos, tanto de inundación como de sequías. Por ejemplo, en el caso del Delta del Paraná, se espera que haya mayores descargas totales del río Paraná y también precipitaciones más fuertes. Esto ya se empezó a ver, pero si seguimos así, las consecuencias se van a agravar en los próximos años. Y en cuanto a las sequías, como vimos el año pasado y continúa en parte este año, también esperamos que se exacerben periodos más secos, y eso vemos que muchas veces está asociado a incendios intencionales o naturales. Por un lado, el cambio climático es un fenómeno global y gran parte de la responsabilidad viene de la mano de los países centrales que están más industrializados y que tienen una historia más larga de industrialización. Entonces, todos los países del mundo, pero sobre todo los países con historia más larga de industrialización, son los que se tienen que comprometer a reducir las emisiones de dióxido de carbono. A nivel local, podemos pensar cómo mitigar los efectos del cambio climático en nuestros territorios, en Argentina y en particular para las poblaciones más vulnerables. Hay un esquema que nos dice que ante una amenaza, como puede ser una inundación dada por aumento de precipitaciones por el cambio climático, son las poblaciones más vulnerables las que están en mayor riesgo. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar cómo trabajar para que esas poblaciones más vulnerables que están sometidas a una amenaza ambiental, igual que va a estar toda la población, estén en menor riesgo y sufran menos las consecuencias. Y finalmente, cuando pensamos en nuestros ambientes naturales, sería importante evitar que se sigan degradando en gran medida, sobre todo los ambientes que ayudan a fijar dióxido de carbono, por ejemplo, los bosques, los pastizales, los ambientes con vegetación natural. Y en el caso de los humedales, también evitar la transformación de humedales a ambientes drenados, secos, interrumpidos por canalizaciones y por terraplenes, para que esos humedales puedan servir en la regulación hidrológica del sistema. La información satelital nos permite tener información del territorio a grandes escalas, actualizada y de una manera dinámica, información casi inmediata. Y esto en el futuro va a ser, esta información satelital va a estar disponible cada vez más con mayor detalle y no solo por la información que podamos generar desde Argentina, sino también desde el mundo. Entonces, por un lado, me parece importante que Argentina siga teniendo, como tiene una gran capacidad, siga teniendo desarrollo de sistemas satelitales como el SAUCOM o la misión que está programada Sabiamar o algunas misiones que tuvimos en el pasado, porque eso nos da soberanía sobre la información a la que podemos acceder del territorio. Y por otro lado, ya actualmente hay un montón de información que se genera y que se va a generar cada vez más. Entonces necesitamos tener recursos humanos calificados que puedan analizar esa información, que puedan estar especializados en teledetección ambiental y a su vez necesitamos tener mucha información del territorio, información ecológica y ambiental para interpretar esos datos. Cada vez más va a haber disponibles mapas actualizados, mundiales, de información del terreno, pero nosotros necesitamos decir desde nuestro territorio y tratando de evitar que seamos permanentemente colonizados por la información que viene de los países del norte, qué hay en el terreno, si se corresponde lo que los modelos dicen con lo que vemos en el terreno, y generar nuevos algoritmos y nueva información para aprovechar cada vez más esa información. Bueno, en los próximos años, en los paisajes naturales de Argentina, dado el calentamiento global y otras transformaciones que se hacen a los sistemas naturales, la verdad que lo que se espera es que se exacerben cada vez más los conflictos ambientales, que haya más disputas geopolíticas, por ejemplo, disputas por el uso del agua, conflictos por la apropiación de la naturaleza, por la mercantilización de la naturaleza. Y en eso es muy importante, en ese punto, que nos involucremos como trabajadores, trabajadoras de la universidad
y también con las organizaciones sociales y la participación en el territorio.